colocamos una cabina. En una ocasión iba en coche por Bathurst Hard y vi cosas flotando en el río. Y honestamente, no podía distinguirlos a media milla de distancia. El mayor problema era la seguridad. Nadie debía saber lo que estábamos haciendo. La estratagema consistía en persuadir a los alemanes de que estábamos trayendo tropas desde Cornwall hasta Sussex. No solo había maquetas, sino verdaderos campos de aviación con aviones, tropas y tanques reales. Había una concentración de tráfico de radio en el sudeste de Inglaterra. Había 7 camiones. Un típico ejercicio o un trabajo podía ser el uso de un camión o 4 o 5 o los que se necesitaran. Cada camión dispondría de carretes de grabaciones. Los operadores tendrían guiones minutados también. Y un camión, en su momento, empezaría a transmitir. Terminada esta, se detendría y otra emisora enviaría su respuesta. Había 2 carretes de película pegados a la máquina, con un alambre muy fino, algo así como de algodón. En la instrucción que recibimos, nos dijeron que eran altamente magnetizados y que podían grabar códigos Morse por medio de un sistema de pitido. La información que se transmitía era la normal. Podía ser la solicitud de refuerzos, suministros de munición, cualquier cosa. Si el alambre se rompía y conseguíamos recuperar los 2 extremos rotos, entonces hacíamos un determinado nudo marinero. Creo que era el que desde su centro se podía estirar así. Dicho nudo se fundía con un cigarrillo. Se soplaba para enfriarlo, se cortaban los extremos y a continuar. La respuesta podía venir de uno u otro vehículo, ya que había una estación central que dirigía las otras estaciones. De este modo, a una transmisión le podía seguir otra, o una respuesta entre estaciones centrales. El tráfico fluiría formando una red, emitiendo el tipo de transmisiones esperadas en el tipo de unidades que ellas representaban. Este era, básicamente, el tipo de información que los altos mandos nos demandaban. Si se trataba de artillería, los oficiales que manejaban los tanques necesitaban mantener la comunicación ininterrumpidamente. Así trabajábamos. Tuvimos que variar el tono y el volumen. Si mi vehículo estaba aquí y al que yo emitía estaba al otro lado del campo, teníamos que hacer creer al enemigo que estábamos a millas de distancia. Por lo tanto, tuvimos que variar el volumen para ser fieles a lo que el guión nos indicaba. Trabajaban 6 camiones y cada uno no sabía lo que el otro estaba haciendo, porque era secreto. Al mismo tiempo que estos complicados engaños intentaban dar la impresión de que se estaba fraguando un cúmulo de fuerzas en Kent y Essex, la manera en la que éstas eran dirigidas sugería que los preparativos estaban todavía en su inicio y que el plan de invasión no sucedería hasta finales del verano de 1944. Un elemento importante de Fortitude era el uso de agentes enemigos, que habían sido instruidos y trabajaban para la causa aliada. Estaban bien preparados para informar a sus superiores de que la situación eran las concentraciones de tropas en Kent y Essex. Quizás el elemento de más éxito de Fortitude
fue el consejo de agente Garbold, interventor alemán, poco después de la invasión de Normandía, que dijo que esta era una distracción a gran escala y que la invasión principal tendría lugar en el paso de Calais. Fue esta idea la que se creyó y durante 2 semanas Hitler mantuvo varias divisiones en aquella zona. Ultra fue de gran ayuda en el éxito de Fortitude. Las comunicaciones alemanas se descifraban regularmente en Bletchley Park. Teníamos una sección especial establecida para revisar todas las comunicaciones alemanas, para cualquier cosa que pudiera tener relación con el programa de decepción. Y fue en Bletchley Park donde se comprobó el éxito del programa de decepción. Ellos sabían que iba a haber desembarco. Nada podría cambiar eso. Fortitude les hizo pensar que los desembarcos tendrían lugar en cualquier sitio entre Calais y Burdeos. Pero finalmente lo redujeron a un espacio entre la península de Cherburgo y Cotentin y Calais. Pero siempre mantuvieron la idea de que todo esto tendría lugar tras el desembarco del paso de Calais. Y esto era así porque una de las partes del programa de decepción consistía en hacer creer a los alemanes que había 80 divisiones en Inglaterra, más del doble de lo que teníamos. Entonces, si mandábamos 20, podrían pensar que quedaban 60, y eso les mantenía en duda hasta incluso después del desembarco. Bletchley Park era una instalación secreta situada en una mansión lejana. De forma parecida, muchas centrales secretas de organizaciones dirigidas a la invasión de Normandía se establecieron en mansiones. El comandante naval de los aliados en la invasión de Normandía, Operación Neptuno, estableció la sede central en Sutter House, cerca de Portsmouth. Esta fue también la sede del general Montgomery, comandante de las fuerzas de desembarco. Fue aquí donde el general Eisenhower hizo frente a los retrasos debidos al mal tiempo y tomó de inmediato la decisión de lanzar la invasión. Existían secretos enemigos que solo podían obtenerse por medio de operaciones clandestinas a lo largo de la costa de Francia. Los comandos británicos aterrizaban en las playas, trayendo consigo detalles de las mismas. Se hicieron réplicas en la costa oeste de Inglaterra para que los equipos ingenieros practicasen con ellos. En el bando contrario, Rommel y sus consejeros y asesores intentaban ocultar la fuerza de sus formaciones armadas. Sin embargo, esta tarea fue llevada con dificultad debido a la hostilidad de la población francesa, cuyos movimientos clandestinos mandaban información de manera regular a Inglaterra. Los alemanes identificaron algunas de estas cédulas underground y permitieron su funcionamiento alimentándolas con falsa información. Aún así, había límites acerca de lo que podían hacer los alemanes en esta dirección. Las medidas de engaño eran a su vez una parte importante de la operación de invasión. En un intento de hacer creer al enemigo que las invasiones tendrían lugar en el paso de Calais, en la noche del 5 de junio, se produjeron las operaciones Glimmer y Taxable, donde había 2 fuerzas invasoras falsas. En el mar, una pequeña flotilla de embarcaciones simularon ser una flota de invasión a través de falsas señales de sonido y radar. En el aire, las fuerzas de la RAF y USAF utilizaron un mecanismo de transmisión de nombre Namroll, simulando una riada de cientos de aviones desde Inglaterra a las falsas zonas de invasión. Otro plan de decepción fue la Operación Titanic, que consistía en unidades de paracaidistas del SAS que simulaban la caída de una gran fuerza aérea en áreas elegidas lejos de la zona de Normandía. Eran ayudados por Paradox, que eran muñecos paracaidistas que caían en números pares desde el avión. Cada uno estaba provisto de un explosivo que detonaba al tocar el suelo. Los miembros del SAS tenían pequeños gramófonos a través de los que emitían voces y sonidos de guerra. Asimismo, utilizaban otras acciones que simulaban los sonidos de guerra.
Los muñecos paracaidistas eran conocidos como los Ruperts, del tamaño de un tercio de un hombre. Estos fueron muy efectivos. Para mejorar las probabilidades de éxito,